La pregunta del pastor que hizo enojar al padre Toro, pero la Escritura dio el golpe final. ¿Acaso está insinuando que la Iglesia Católica tergiversa la palabra de Dios, pastor Alejandro? La voz del padre Luis Toro, aunque calmada, resonó con una firmeza que detuvo el murmullo que comenzaba a inundar el salón de conferencias en Caracas. 2 centenares de personas, en su mayoría feligreses católicos y algunos curiosos protestantes, observaban el duelo dialéctico con palpable expectación. La luz cenital incidía directamente sobre el estrado, iluminando los rostros tensos de los contendientes. El pastor Alejandro, un hombre corpulento de unos 40 y tantos años, con una barba cuidada y una Biblia de gran formato en sus manos, sonrió con una mezcla de condescendencia y desafío. Padre Luis, con todo respeto, la Escritura es clara. No necesita intermediarios ni interpretaciones sesgadas por la tradición. Cada creyente tiene el derecho y la responsabilidad de leerla y comprenderla por sí mismo. ¿Y qué ocurre, pastor, cuando esa lectura personal conduce a interpretaciones contradictorias? ¿Quién define entonces la verdad? El padre Luis, un hombre delgado y de rostro sereno, cruzó los brazos sobre el pecho, manteniendo una postura de aparente tranquilidad. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una aguda inteligencia y una profunda convicción. La temperatura en el salón, a pesar del aire acondicionado, parecía haber aumentado varios grados. Alejandro alzó la Biblia. La verdad está en la palabra, Padre, en su literalidad, no en las tradiciones humanas que la han corrompido a lo largo de los siglos. Es solo que la verdad está ahí para todos los que la quieran ver y la Iglesia Católica no la quiere dejar ver. Pero, pastor, ¿acaso la propia Escritura no nos habla de la importancia de la tradición? ¿No nos exhorta a guardar las enseñanzas que hemos recibido, tanto oralmente como por escrito? El padre Luis se inclinó ligeramente hacia adelante, fijando su mirada en el pastor Alejandro. El silencio en el salón era ahora casi absoluto, interrumpido solo por el leve zumbido del aire acondicionado. Alejandro negó con la cabeza, con un gesto de impaciencia. Esos versículos, padre, han sido sacados de contexto. Se refieren a las enseñanzas originales de los apóstoles, no a las tradiciones posteriores inventadas por la Iglesia para mantener su poder y control. La Iglesia ha hecho muchas cosas malas y ahora quiere lavar sus manos. El padre Luis suspiró suavemente. Pastor, me temo que estamos en desacuerdo en la base misma de nuestra fe. Usted parece asumir que la Iglesia Católica es una institución corrupta y manipuladora, empeñada en ocultar la verdad. ¿Es esa su opinión sincera? Con el debido respeto, padre, los hechos hablan por sí solos. La historia de la Iglesia está plagada de errores, abusos y contradicciones. ¿Cómo podemos confiar en una institución que ha demostrado ser tan falible? Alejandro miró a la audiencia, buscando apoyo en sus palabras. Algunos asintieron en silencio, mientras que otros fruncieron el ceño, visiblemente molestos. El padre Luis asintió lentamente. Entiendo su escepticismo, pastor, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted en la inspiración divina de la Sagrada Escritura? ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios, infalible e inerrante? Por supuesto, padre. Esa es la base de mi fe y la de toda la comunidad protestante, respondió Alejandro, con un tono de obviedad. El sudor comenzaba a perlársele en la frente, a pesar del aire acondicionado. Entonces, pastor, ¿cómo explica usted que la propia Biblia, que usted considera infalible, haya sido compilada y preservada por la Iglesia Católica, a la que usted tanto critica? ¿No le parece una contradicción flagrante? El padre Luis sonrió levemente, observando la reacción del pastor Alejandro con atención.
La tensión en el salón era palpable, casi asfixiante. Alejandro vaciló por un instante, buscando una respuesta en su Biblia. Esa es una cuestión compleja, padre. La iglesia primitiva, pastor, era la iglesia católica. No había otras iglesias cristianas en ese entonces. Fue la iglesia católica la que definió el canon bíblico, la que seleccionó los libros que debían formar parte de la Sagrada Escritura y la que los transmitió fielmente a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede usted confiar en la Biblia y al mismo tiempo desconfiar de la iglesia que la produjo? El padre Luis insistió, con una calma que parecía exasperar aún más al pastor Alejandro. El pastor Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Padre, está usted mezclando las cosas. Una cosa es la Biblia, que es la palabra de Dios, y otra cosa es la iglesia, que es una institución humana sujeta a errores y corrupciones. ¿Y cómo puede usted separar la una de la otra, pastor? ¿Cómo puede pretender entender la Biblia sin tener en cuenta la tradición y la enseñanza de la Iglesia que la interpretó durante siglos? ¿No cree que está usted cayendo en una interpretación subjetiva y arbitraria de la Escritura? La voz del padre Luis, aunque suave, era ahora como un bisturí que diseccionaba los argumentos del pastor Alejandro con precisión quirúrgica. La pregunta resonó en el silencio del salón, dejando al pastor sin una respuesta inmediata. ¿Y cómo puede usted separar la una de la otra, pastor? ¿Cómo puede pretender entender la Biblia sin tener en cuenta la tradición y la enseñanza de la Iglesia que la interpretó durante siglos? ¿No cree que está usted cayendo en una interpretación subjetiva y arbitraria de la Escritura? La voz del padre Luis, aunque suave, era ahora como un bisturí que diseccionaba los argumentos del pastor Alejandro con precisión quirúrgica. La pregunta resonó en el silencio del salón, dejando al pastor sin una respuesta inmediata. Alejandro se ajustó el micrófono, sintiendo la mirada fija de las 200 personas presentes en el auditorio de la conferencia en Caracas. El aire acondicionado luchaba por mantener la temperatura agradable, pero el debate había elevado la tensión en el ambiente. La luz blanca de los focos iluminaba el escenario, creando sombras pronunciadas en los rostros de los dos contendientes. Padre Luis, con todo respeto, creo que está usted tergiversando la historia. La iglesia primitiva, como usted la llama, no era monolítica. Existían diversas comunidades cristianas con diferentes interpretaciones de la Escritura. Fue el poder político del Imperio Romano el que impuso una determinada versión del cristianismo, la que luego se convirtió en la Iglesia católica que conocemos hoy. Alejandro hizo una pausa, bebiendo un sorbo de agua. El padre Luis permaneció impasible, con una leve sonrisa en los labios. Sus manos descansaban sobre la mesa, entrelazadas con serenidad. Su mirada penetrante parecía leer la mente del pastor Alejandro. El silencio en el auditorio era casi absoluto, interrumpido solo por el leve zumbido del sistema de sonido. Pastor Alejandro, su argumento es interesante, pero no se ajusta a la verdad histórica. Es cierto que existieron diferentes comunidades cristianas en los primeros siglos, pero fue la Iglesia de Roma, fundada por el apóstol Pedro, la que siempre gozó de mayor autoridad y prestigio. Fue la Iglesia de Roma la que convocó los concilios ecuménicos para definir la doctrina cristiana y combatir las herejías. El padre Luis hablaba con calma, pero su voz tenía un tono de firmeza inquebrantable. Alejandro frunció el ceño, visiblemente molesto. Padre, está usted defendiendo una institución que ha cometido innumerables crímenes y abusos a lo largo de la historia. La Inquisición, las cruzadas, la venta de indulgencias. ¿Cómo puede usted justificar todo eso? No justifico nada, pastor. Reconozco que la Iglesia,
como institución humana, ha cometido errores y pecados. Pero eso no invalida su misión divina de anunciar el Evangelio y guiar a los hombres hacia la salvación. La Iglesia es como un arca en medio de un diluvio. Está llena de pecadores, pero es el único lugar seguro para refugiarse de la tormenta. El padre Luis respondió con serenidad. Alejandro se levantó de su silla, visiblemente agitado. Padre, está usted evadiendo la pregunta. ¿Cómo puede usted seguir defendiendo una institución que se ha manchado las manos con sangre inocente? ¿Cómo puede usted seguir predicando un mensaje de amor y perdón desde una plataforma construida sobre la opresión y la injusticia? El padre Luis se mantuvo sentado, observando al pastor Alejandro con compasión. Pastor, entiendo su indignación, pero le ruego que no confunda la institución con el mensaje. La Iglesia es como un instrumento musical. Puede ser utilizado para crear hermosas melodías o para producir sonidos discordantes. Depende de quién la toque y cómo la toque. El padre Luis hizo una pausa, mirando a la audiencia. Pero padre, ¿no cree que es hora de que la Iglesia reconozca sus errores y pida perdón a las víctimas de sus abusos? ¿No cree que es hora de que la Iglesia se reforme y se adapte a los tiempos modernos? Alejandro insistió, con un tono de desesperación. El padre Luis asintió lentamente. Sí, pastor, creo que es hora de que la Iglesia haga todo eso. Pero también creo que es hora de que dejemos de mirar el pasado y empecemos a construir el futuro. La Iglesia no es un museo de antigüedades, sino un taller de esperanzas. El padre Luis extendió su mano hacia el pastor Alejandro. Alejandro lo miró con desconfianza. Padre, con todo respeto, creo que estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero le agradezco su disposición al diálogo. Yo también se lo agradezco, pastor, y le aseguro que seguiré orando por usted y por su comunidad. El padre Luis respondió con sinceridad. La tensión en el auditorio comenzó a disminuir, pero el debate aún no había terminado. Alejandro regresó a su silla, tomando un largo trago de agua. Sabía que el padre Luis era un adversario formidable, pero estaba decidido a no rendirse. Su convicción era firme. La Iglesia Católica necesitaba una reforma profunda y él estaba dispuesto a luchar por ella. El público observaba atentamente, anticipando el siguiente movimiento en este tenso ajedrez teológico. El aire, aunque fresco, parecía vibrar con la energía del conflicto intelectual. Alejandro regresó a su silla, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía que debía cambiar su estrategia. El padre Luis era un maestro en el arte de la retórica, capaz de convertir cualquier argumento en su contra en una oportunidad para defender su fe. Necesitaba encontrar un punto débil, una grieta en su armadura, algo que lo obligara a confrontar las contradicciones inherentes a la doctrina católica. El lugar, el auditorio de la Universidad Católica Andrés Bello, estaba repleto. Unas 200 personas, en su mayoría estudiantes y profesores, observaban con atención cada movimiento de los dos contendientes. La luz tenue, proveniente de los reflectores, creaba un ambiente de solemnidad y expectación. El aire acondicionado luchaba por mantener la temperatura fresca, pero la tensión palpable en el ambiente hacía que el calor pareciera más intenso. Alejandro tomó un sorbo de agua, tratando de calmar sus nervios. Sabía que el siguiente asalto sería crucial. Debía elegir sus palabras con cuidado, evitar caer en provocaciones y mantener la calma, incluso si el padre Luis intentaba desestabilizarlo. Su objetivo era claro: exponer las falacias de la teología católica y demostrar la superioridad de la interpretación protestante de la Biblia. «Padre Luis», comenzó Alejandro, con un tono de voz cuidadosamente medido, «usted ha defendido la tradición de la Iglesia como una fuente de autoridad complementaria a la Escritura, pero
¿No cree que esto abre la puerta a la arbitrariedad y a la interpretación subjetiva? ¿Cómo podemos estar seguros de que las tradiciones de la Iglesia no contradicen la palabra de Dios? La pregunta resonó en el auditorio, creando un silencio expectante. El padre Luis sonrió con benevolencia. Pastor Alejandro, su pregunta es pertinente y merece una respuesta reflexiva. Es cierto que la tradición, como toda creación humana, está sujeta a errores y desviaciones. Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha velado durante siglos por la pureza de la tradición, discerniendo lo que es conforme a la Escritura de lo que no lo es. Sus manos se unieron sobre el atril, transmitiendo calma. ¿Y quién decide qué es conforme y qué no lo es?, interrumpió Alejandro, con un toque de sarcasmo en su voz. ¿El Papa? ¿Los obispos? ¿No cree que esto crea una jerarquía de interpretación que excluye a los creyentes individuales del acceso directo a la palabra de Dios? El pastor se inclinó hacia adelante, buscando la reacción del padre Luis. El padre Luis suspiró levemente. Pastor, la Iglesia no niega el derecho de cada creyente a leer e interpretar la Escritura. Pero también creemos que la interpretación debe hacerse en comunidad bajo la guía de los pastores y maestros que han sido designados por Dios para ese propósito. La Iglesia es como una orquesta. Cada instrumento tiene su propio sonido, pero es el director quien los une en una armonía perfecta. Su mirada recorrió el auditorio buscando la conexión con el público. Alejandro frunció el ceño. Padre, con todo respeto, creo que su analogía es engañosa. La Iglesia no es una orquesta, sino una empresa corrupta que ha manipulado la Escritura para su propio beneficio durante siglos. ¿Cómo puede usted defender la práctica del bautismo de infantes cuando la Biblia claramente dice que el bautismo es solo para aquellos que han creído en Cristo? El tono de su voz comenzaba a elevarse, traicionando su creciente frustración. El padre Luis mantuvo la compostura. Pastor, el bautismo de infantes no es una invención de la Iglesia, sino una práctica que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. En Hechos capítulo 16, versículo 33, leemos que toda la familia del carcelero de Filipos fue bautizada, lo que sugiere que también incluyó a los niños. Además, el bautismo es el sacramento que nos une a Cristo y nos libra del pecado original, un pecado que heredamos desde el momento de nuestra concepción. El padre Luis articulaba cada palabra con precisión. Alejandro negó con la cabeza. Padre, usted está sacando ese versículo fuera de contexto. No hay evidencia de que hubiera infantes en la familia del carcelero. Además, el pecado original es una doctrina antibíblica que contradice la justicia de Dios. ¿Cómo puede Dios castigar a los niños por un pecado que no cometieron? Sus manos se movían con vehemencia. El padre Luis se inclinó hacia adelante, con una expresión de seriedad en su rostro. Pastor, la Biblia es clara en su enseñanza sobre el pecado original. En Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, Pablo nos dice que por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado, la muerte, y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pero también nos dice que, por medio de un solo hombre, Jesucristo, la gracia de Dios abundó para muchos. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos asentían con la cabeza, mientras que otros parecían confundidos. La tensión había alcanzado su punto máximo. Alejandro sabía que debía actuar con rapidez antes de que el padre Luis pudiera consolidar su posición. Respiró hondo y lanzó su siguiente ataque. ¿Por qué la Iglesia Católica venera a María y a los santos, cuando la Biblia claramente prohíbe la adoración de cualquier ser que no sea Dios? Su pregunta flotó en el aire,
cargada de desafío. Alejandro lanzó su pregunta al aire cargada de desafío. ¿Por qué la Iglesia Católica venera a María y a los santos cuando la Biblia claramente prohíbe la adoración de cualquier ser que no sea Dios? El padre Luis entrelazó sus dedos, apoyándolos sobre el atril. Observó al pastor Alejandro con una mezcla de serenidad y discernimiento. La sala aguardaba en contención, sintiendo la densidad del aire. El padre Luis respondió con voz pausada, pero firme. «Pastor Alejandro, la Iglesia Católica no adora a María ni a los santos. Los venera, que es muy diferente. La veneración es un honor especial que les tributamos por su cercanía a Dios y por su ejemplo de vida cristiana. En ningún momento los consideramos iguales a Dios, ni les atribuimos la divinidad que solo le corresponde a Él». Su mirada se dirigió a varios puntos del auditorio, buscando conectar con cada uno de los presentes. Alejandro, con el ceño fruncido, replicó: «Pero la Biblia dice claramente en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las adorarás». ¿Cómo puede la Iglesia justificar la veneración de imágenes y santos cuando la Biblia lo prohíbe tan explícitamente? Sus palabras resonaron con convicción. Antes de que el padre Luis pudiera responder, una mujer entre la audiencia, de unos 40 años, alzó la voz. «Padre, yo he sido católica toda mi vida, y nunca he sentido que esté adorando a los santos. Siempre he entendido que les pedimos que intercedan por nosotros ante Dios, como lo haríamos con cualquier amigo o familiar que está cerca de Él». Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era firme. El padre Luis asintió con una leve sonrisa. El padre Luis, consciente de la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva más profunda, decidió revelar parte de la historia que lo había conducido a defender con tanta vehemencia la fe católica. «Pastor Alejandro, antes de continuar, permítame compartir con usted y con la audiencia un poco de mi propia historia. Nací en un pequeño pueblo de los Andes venezolanos, en una familia profundamente católica. Desde niño fui testigo de la fe inquebrantable de mi madre, una mujer sencilla pero sabia que me enseñó a amar a Dios y a la Virgen María. Sus ojos brillaban con un recuerdo entrañable. Hizo una pausa, permitiendo que las imágenes de su infancia inundaran su mente. Recuerdo que cada noche mi madre nos reunía a mis hermanos y a mí para rezar el rosario. Ella nos contaba historias de los santos, presentándolos como modelos de virtud y como amigos celestiales que siempre estaban dispuestos a interceder por nosotros. Fue a través de ella que aprendí a amar a la Iglesia y a comprender la riqueza de su tradición. El silencio en la sala era casi absoluto. La mirada del padre Luis se tornó más seria. Sin embargo, mi fe fue puesta a prueba durante mi adolescencia. En mi pueblo surgió una fuerte ola de proselitismo por parte de diferentes grupos protestantes. Algunos de mis amigos y familiares comenzaron a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia Católica, argumentando que eran contrarias a la Biblia. Yo mismo me sentí confundido y lleno de dudas. El suceso había marcado un antes y un después en su vida. Fue entonces cuando decidí estudiar a fondo la Biblia y la historia de la Iglesia. Quería encontrar respuestas a mis preguntas y defender mi fe con argumentos sólidos. Me sumergí en la lectura de los padres de la Iglesia, de los grandes teólogos y de los documentos del Concilio Vaticano II. Descubrí que la Iglesia Católica no es una institución estática y dogmática, sino una comunidad viva y en constante evolución, que se esfuerza por interpretar la palabra de Dios a la luz de los tiempos.
El padre Luis hablaba con una pasión contenida. Alejandro escuchaba con atención, aunque su rostro permanecía impasible. Por su parte, el pastor Alejandro había crecido en un hogar donde la Biblia era la única autoridad. Su padre, un ferviente predicador bautista, le había inculcado desde niño la importancia de la lectura y la interpretación personal de las Escrituras. Había sido educado en la desconfianza hacia las tradiciones y las instituciones religiosas, considerándolas como desviaciones de la pureza original del Evangelio. Desde muy joven, Alejandro había mostrado una gran habilidad para la oratoria y un profundo conocimiento de la Biblia. A los 18 años, ya predicaba en la iglesia de su padre y participaba en debates con otros jóvenes de diferentes denominaciones. Su pasión por defender la verdad bíblica lo había llevado a estudiar teología en un seminario protestante donde se había graduado con honores. Su convicción era inquebrantable. La principal motivación de Alejandro para cuestionar las prácticas católicas no era simplemente teológica. En su comunidad había visto de cerca los efectos negativos del fanatismo religioso y la manipulación de la fe por parte de algunos líderes de la Iglesia Católica. Había sido testigo de casos de corrupción, abuso de poder y opresión, que le habían generado una profunda desconfianza hacia la institución. Su objetivo era liberar a las personas de lo que él consideraba una forma de esclavitud espiritual. El pastor Alejandro, desde su perspectiva, veía la veneración de los santos y las imágenes como una forma de idolatría que alejaba a las personas de la verdadera adoración a Dios. Creía que la Iglesia Católica había añadido tradiciones y rituales que no estaban presentes en la Biblia y que estos habían oscurecido el mensaje original de Jesucristo. Su intención era purificar la fe y volver a las raíces del cristianismo primitivo. Y fue así, pastor Alejandro, continuó el padre Luis, que comprendí que la veneración de los santos no es una forma de idolatría, sino una expresión de amor y gratitud hacia aquellos que han vivido una vida de santidad y que nos sirven de ejemplo. No los adoramos como a Dios, sino que los honramos como amigos de Dios y como intercesores ante Él. Su voz resonaba con una convicción renovada. El padre Luis concluyó: Ahora bien, pastor Alejandro, comprendo su preocupación por evitar la idolatría. Es un peligro real, pero no creo que la veneración de los santos sea una forma de idolatría, sino una expresión de amor y gratitud. Alejandro, después de escuchar atentamente la historia del padre Luis, asintió levemente. Padre, agradezco su sinceridad y su disposición a compartir su experiencia personal. Sin embargo, sigo creyendo que la veneración de los santos puede ser confusa para muchos fieles y que puede llevar a una forma de idolatría sutil. Sus palabras denotaban un respeto genuino, pero también una firmeza en sus convicciones. Alejandro frunció el ceño, buscando las palabras precisas para expresar su inquietud. Padre Luis, entiendo su argumento, pero me preocupa la base bíblica de esta práctica. ¿Dónde en las Escrituras encontramos un mandato explícito para venerar a los santos? Su mirada escrutadora se clavó en el rostro del padre Luis, esperando una respuesta clara y directa. La sala entera contenía la respiración, consciente de la importancia del momento. El padre Luis, con su habitual serenidad, tomó un sorbo de agua antes de responder. Pastor Alejandro, es una pregunta válida y pertinente. Es cierto que no hay un mandamiento directo en la Biblia que nos diga «venerarás a los santos». Pero la Escritura nos ofrece principios y ejemplos que nos guían en este sentido. Sus manos se unieron frente a él, creando una sensación de calma y estabilidad. Recordaba su infancia en un pequeño pueblo andino, donde la fe católica era el centro de la vida comunitaria.
Las fiestas patronales, las procesiones y las oraciones a los santos eran parte integral de su cultura. Sin embargo, no fue hasta que leyó la vida de San Francisco de Asís que sintió una verdadera conexión con la santidad. La humildad, la pobreza y el amor por la creación de San Francisco lo inspiraron a seguir un camino de servicio a Dios y a los demás. Esta inspiración no solo fue de San Francisco. Su abuela siempre le contaba historias de santos latinoamericanos, como Santa Rosa de Lima, cuyo servicio a los pobres y enfermos la había convertido en un faro de esperanza. Estas historias le habían enseñado que la santidad no era algo reservado para unos pocos elegidos, sino un llamado universal a vivir una vida de amor y entrega. Esos ejemplos son los que me guiaron. El pastor Alejandro, por su parte, había crecido en un hogar donde la Biblia era la única autoridad. Su padre, un ferviente predicador bautista, le había inculcado un profundo respeto por las Escrituras y una desconfianza hacia cualquier tradición o práctica que no estuviera explícitamente respaldada por la palabra de Dios. Desde muy joven, Alejandro había sido instruido en la doctrina protestante y había aprendido a defender su fe con fervor y convicción. Recordaba las largas noches de estudio bíblico con su padre, analizando cada versículo y debatiendo sobre su significado. Su padre le había enseñado a interpretar la Biblia de manera literal y a rechazar cualquier interpretación que se basara en la tradición o la autoridad de la Iglesia. La Biblia es suficiente, le decía su padre, no necesitamos nada más para conocer la voluntad de Dios. Esa frase había quedado grabada en su mente, guiando sus decisiones y acciones a lo largo de su vida. La mirada del pastor Alejandro se dirigió hacia el público presente. Quería llegar a cada uno de ellos, transmitirles su pasión por la verdad bíblica y su deseo de protegerlos de lo que él consideraba un error. Sabía que muchos de ellos habían crecido en la Iglesia Católica y que la veneración de los santos era una práctica arraigada en su cultura, pero creía que era su deber advertirles sobre los peligros de la idolatría y de la desviación de la verdadera fe. «Padre Luis, con todo respeto», dijo Alejandro, «creo que está interpretando las Escrituras de manera selectiva. Es cierto que hay pasajes que hablan de honrar a los que nos precedieron en la fe, pero no encuentro nada que justifique la veneración de los santos como intercesores ante Dios». Su voz resonó con una mezcla de respeto y firmeza. «Creo que esto puede confundir a la gente y llevarlos a pensar que pueden acceder a Dios a través de intermediarios, cuando la Biblia nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo». El padre Luis asintió, reconociendo la sinceridad de la preocupación de Alejandro. «Entiendo su punto, pastor, pero debemos recordar que la Biblia no es un libro de recetas que nos da respuestas directas a todas nuestras preguntas. A veces debemos interpretar las Escrituras a la luz de la tradición y la enseñanza de la Iglesia, que han sido guiadas por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos». La sala se mantenía en un silencio expectante. La tradición de la Iglesia no es algo que se oponga a la Biblia, sino que la complementa y la ilumina, continuó el padre Luis. Los padres de la Iglesia, los grandes teólogos y los santos han reflexionado sobre las Escrituras durante siglos y nos han legado una rica herencia de sabiduría y comprensión. Ignorar esta tradición sería como rechazar la guía del Espíritu Santo. El peso de sus palabras se sentía en el ambiente. Alejandro permaneció en silencio por un momento, meditando sobre las palabras del padre Luis. Sabía que la cuestión de la autoridad de la tradición era un punto central en el debate entre católicos y protestantes. Para él,
La Biblia era la única regla de fe y práctica, y cualquier tradición que no estuviera explícitamente respaldada por la Escritura debía ser rechazada. Pero también reconocía la importancia de la historia y la experiencia de la Iglesia en la interpretación de la Biblia. Padre Luis, dijo finalmente Alejandro, agradezco su explicación, pero todavía tengo una pregunta que me inquieta. Si la veneración de los santos no es idolatría, ¿por qué la Iglesia Católica utiliza imágenes y estatuas en sus templos? ¿No es esto una forma de idolatría como la que condena el Antiguo Testamento? El pastor Alejandro había lanzado la pregunta que había estado rondando su cabeza desde el principio. La respuesta, sabía, podría definir el curso del debate. El silencio en la sala era casi palpable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. 200 miradas se clavaron en el rostro del padre Luis, esperando su respuesta. El pastor Alejandro había lanzado la pregunta que había estado rondando su cabeza desde el principio. La respuesta, sabía, podría definir el curso del debate. El silencio en la sala era casi palpable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. 200 miradas se clavaron en el rostro del padre Luis, esperando su respuesta. El padre Luis tomó una respiración profunda, sus ojos recorriendo la multitud. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de responder. Pastor Alejandro, su pregunta es muy válida y merece una respuesta seria. La Iglesia Católica siempre ha condenado la idolatría en todas sus formas, pero debemos distinguir entre la idolatría y la veneración. El ambiente en la sala se mantuvo denso, expectante a cada palabra. La idolatría, continuó el padre Luis, es adorar a una imagen o estatua como si fuera un dios. Es atribuirle poderes divinos y ofrecerle sacrificios. La veneración, por otro lado, es honrar a una persona que ha vivido una vida santa y que es un ejemplo para nosotros. El padre Luis hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del pastor Alejandro. Nosotros no adoramos las imágenes de los santos. Las veneramos como representaciones de personas que han alcanzado la santidad y que nos inspiran a seguir sus pasos. Pero, ¿no es esto una forma de idolatría disfrazada?, interrumpió el pastor Alejandro. La Biblia nos dice claramente que no debemos hacernos imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en el agua. ¿Cómo pueden justificar la presencia de tantas imágenes en sus templos? El pastor Alejandro apoyó sus argumentos con una cita bíblica directa. La tensión en la sala se intensificó aún más. El padre Luis asintió con calma. Pastor Alejandro, usted tiene razón. El Antiguo Testamento prohíbe la creación de imágenes con fines idolátricos. Pero debemos entender el contexto de estas prohibiciones. En aquel entonces, los pueblos vecinos de Israel adoraban a dioses falsos a través de imágenes y estatuas. Dios quería proteger a su pueblo de esta práctica pagana. El padre Luis estaba llevando el debate a un terreno más profundo. Sin embargo, continuó el padre Luis, la prohibición de imágenes en el Antiguo Testamento no es absoluta. El propio Dios ordenó la creación de imágenes para ciertos fines religiosos. Por ejemplo, ordenó la construcción del Arca de la Alianza, que estaba adornada con querubines de oro. ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? El padre Luis levantó una ceja, desafiando al pastor Alejandro a responder. Además, añadió el padre Luis, el Nuevo Testamento no condena el uso de imágenes en sí mismo. De hecho, el libro del Apocalipsis está lleno de imágenes y simbolismos. ¿Acaso el Apocalipsis es un libro idolátrico? El padre Luis estaba utilizando la propia Biblia para defender la práctica católica. El público comenzaba a murmurar, sorprendido por la solidez de sus argumentos. Pero la clave está en el propósito de las imágenes, enfatizó el padre Luis.
Nosotros no veneramos las imágenes por sí mismas, sino por lo que representan. Son símbolos que nos recuerdan a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María y a los santos. Nos ayudan a elevar nuestra mente y nuestro corazón hacia lo divino. El padre Luis estaba desarmando los argumentos del pastor Alejandro uno por uno. Imagine que usted tiene una fotografía de su madre, propuso el padre Luis. ¿Acaso usted adora esa fotografía? No, usted la guarda con cariño porque le recuerda a su madre, a su amor y a sus enseñanzas. De la misma manera, nosotros veneramos las imágenes de los santos porque nos recuerdan su ejemplo de vida y su cercanía a Dios. El padre Luis estaba utilizando una analogía sencilla para explicar un concepto complejo. El pastor Alejandro permaneció en silencio por un momento, visiblemente afectado por las palabras del padre Luis. Sus manos, que antes gesticulaban con vehemencia, ahora descansaban sobre sus rodillas. El silencio en la sala era ahora de respeto y admiración. Algunos asistentes, que antes mostraban escepticismo, ahora asentían con la cabeza, reconociendo la lógica del argumento del padre Luis. «Padre Luis», dijo finalmente el pastor Alejandro con un tono de voz más suave, «agradezco su explicación. Comienzo a entender su punto de vista, pero aún tengo una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica permite la veneración de reliquias? ¿No es esto una forma de superstición?» El pastor Alejandro no se rendía, pero su tono había cambiado. Ya no era un desafío, sino una búsqueda sincera de la verdad. El padre Luis sonrió. «Pastor Alejandro, su pregunta es excelente. La veneración de reliquias es una práctica antigua que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Los cristianos siempre han tenido un gran respeto por los restos mortales de los santos, porque son testigos de su fe y de su amor a Dios. El padre Luis estaba dispuesto a responder todas las preguntas del pastor Alejandro. «Pero, ¿no es peligroso caer en la superstición?», insistió el pastor Alejandro. «¿No puede la gente pensar que las reliquias tienen poderes mágicos?». El pastor Alejandro estaba preocupado por los posibles abusos de esta práctica. El padre Luis asintió. «Es cierto que existe ese peligro», reconoció el padre Luis, «pero la Iglesia siempre ha enseñado que las reliquias no tienen ningún poder en sí mismas. Su valor radica en su conexión con el santo al que pertenecieron». El padre Luis continuó. «Las reliquias son objetos que nos recuerdan la vida y las virtudes de los santos. Nos inspiran a imitar su fe y a seguir sus pasos. Son un signo de la presencia de Dios en el mundo». El padre Luis estaba convencido de que la veneración de reliquias era una práctica legítima y beneficiosa. «Pero dígame, padre Luis», preguntó Alejandro, con un brillo en los ojos, «si la Iglesia tiene la verdad absoluta, ¿por qué ha cambiado tantas veces sus doctrinas a lo largo de la historia?» «Esa es una acusación grave, pastor Alejandro», respondió el padre Luis con calma. «Pero permítame aclarar algo. La Iglesia no cambia sus doctrinas fundamentales. Lo que evoluciona es nuestra comprensión de ellas, nuestra forma de expresarlas. La verdad revelada por Dios es inmutable, pero nuestra capacidad para comprenderla es limitada y progresiva». El auditorio permanecía en silencio, atento a cada palabra. El calor en el salón de conferencias era palpable, pero nadie parecía notarlo. El pastor Alejandro frunció el ceño. «Pero, padre Luis, ¿cómo explica entonces las contradicciones aparentes entre las enseñanzas de la Iglesia en diferentes épocas? Por ejemplo, la cuestión de la usura o la libertad religiosa. ¿No son estos cambios doctrinales?». El pastor Alejandro estaba presionando al padre Luis, pero lo hacía con un respeto que era evidente para todos. Se notaba que no buscaba humillarlo, sino comprender la posición de la Iglesia.
Pastor Alejandro, esas no son contradicciones, sino desarrollos doctrinales, explicó el padre Luis pacientemente. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha reflexionado sobre las Escrituras y sobre la tradición y ha llegado a una comprensión más profunda de la verdad revelada. Por ejemplo, en el caso de la usura, la Iglesia siempre ha condenado la explotación injusta de los pobres. Lo que ha cambiado es nuestra comprensión de lo que constituye la usura en diferentes contextos económicos. El padre Luis hizo una pausa, observando la reacción del pastor Alejandro. Y en cuanto a la libertad religiosa, continuó el padre Luis, la Iglesia siempre ha defendido el derecho de cada persona a seguir su conciencia. Lo que ha cambiado es nuestra comprensión de cómo ese derecho se aplica en una sociedad pluralista. El Concilio Vaticano II, en su declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, afirmó que todas las personas tienen derecho a la libertad religiosa, incluso si están en error. Esto no es un cambio doctrinal, sino una aplicación más completa y coherente de la doctrina tradicional sobre la dignidad humana. El padre Luis se apoyó en el atril, esperando la respuesta del pastor Alejandro. Una mujer en la primera fila, de unos 40 años, asintió con la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Probablemente había luchado con estas mismas preguntas durante años. El pastor Alejandro respiró hondo. Padre Luis, le agradezco su explicación. Es evidente que usted ha reflexionado profundamente sobre estos temas, pero aún me cuesta entender cómo la Iglesia puede justificar ciertas prácticas que parecen contradecir las Escrituras. Por ejemplo, la venta de indulgencias en la Edad Media. El padre Luis asintió. Pastor Alejandro, tiene razón. La venta de indulgencias en la Edad Media fue un abuso grave que la Iglesia condenó y corrigió. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, prohibió la venta de indulgencias y estableció normas estrictas para su concesión. La Iglesia reconoce sus errores del pasado y se esfuerza por aprender de ellos. El padre Luis miró directamente al pastor Alejandro, con sinceridad en sus ojos. La Iglesia no es perfecta, pastor Alejandro. Está compuesta por hombres y mujeres pecadores, pero está guiada por el Espíritu Santo que la mantiene en la verdad. El pastor Alejandro se cruzó de brazos. Padre Luis, con todo respeto, me parece que usted está minimizando la gravedad de los errores del pasado de la Iglesia. La venta de indulgencias fue un escándalo que causó un gran daño a la fe de muchos creyentes. ¿Cómo puede la Iglesia pretender ser la depositaria de la verdad cuando ha cometido errores tan graves? El pastor Alejandro estaba elevando el tono de voz. La tensión en la sala aumentaba. Pastor Alejandro, no estoy minimizando la gravedad de los errores del pasado de la Iglesia, respondió el padre Luis con firmeza, pero sin perder la calma. Estoy reconociendo que la Iglesia ha cometido errores y que esos errores han causado un gran daño. Pero también estoy afirmando que la Iglesia ha sido fiel a su misión a lo largo de los siglos, a pesar de sus errores. La Iglesia ha predicado el Evangelio, ha administrado los sacramentos, ha defendido a los pobres y a los oprimidos, ha construido hospitales y escuelas, ha promovido la justicia y la paz. La Iglesia ha hecho mucho bien en el mundo a pesar de sus errores. El padre Luis se detuvo para tomar un sorbo de agua. Pero padre Luis, insistió el pastor Alejandro, si la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, ¿cómo explica entonces la existencia de tantos escándalos de abuso sexual en la Iglesia? ¿No es esto una prueba de que la Iglesia está corrompida desde dentro? La pregunta resonó en la sala. El silencio era casi palpable. El padre Luis cerró los ojos por un momento. Él supo que esta era la pregunta más difícil de todas. Pastor Alejandro, los escándalos de abuso sexual en la Iglesia son una tragedia horrible, dijo el padre Luis con voz temblorosa.
son un pecado gravísimo que ha causado un daño inmenso a las víctimas y a la credibilidad de la Iglesia. La Iglesia ha reconocido su responsabilidad en estos escándalos y ha tomado medidas para proteger a los niños y para castigar a los culpables. Pero el daño ya está hecho. El padre Luis abrió los ojos y miró directamente al pastor Alejandro. Pero, pastor Alejandro, los escándalos de abuso sexual no son una prueba de que la Iglesia está corrompida desde dentro, continuó el padre Luis. Son una prueba de que el pecado existe en la Iglesia, como existe en todas las instituciones humanas. El pecado no destruye la Iglesia, pero la hiere profundamente. La Iglesia está llamada a ser santa, pero está compuesta por hombres y mujeres pecadores. La Iglesia siempre está en necesidad de purificación y renovación. El padre Luis suspiró. Entonces, padre Luis, preguntó el pastor Alejandro con un tono de voz más conciliador, usted reconoce que la Iglesia ha cometido errores graves y que está en necesidad de purificación y renovación. Pero, ¿cree usted que la Iglesia Católica es la única Iglesia verdadera? El pastor Alejandro estaba volviendo al punto central del debate. El padre Luis sonrió. Pastor Alejandro, yo creo que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó, respondió el padre Luis con convicción. Creo que la Iglesia Católica tiene la plenitud de los medios de salvación, pero también creo que el Espíritu Santo actúa fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Creo que hay muchos cristianos sinceros en otras denominaciones que aman a Dios y que sirven a su prójimo. Creo que todos los que buscan la verdad con sinceridad pueden encontrarla, aunque no estén en la Iglesia Católica. El padre Luis miró al pastor Alejandro con respeto. Pero, padre Luis, insistió Alejandro, si usted cree que la Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad, ¿por qué no invita a todos los cristianos a unirse a la Iglesia Católica? ¿Por qué no les dice que están en el error? El pastor Alejandro no se rendía. El debate seguía subiendo de tono. Algunas personas en el público comenzaban a murmurar. Pastor Alejandro, yo no creo que sea mi papel juzgar a los demás cristianos, respondió el padre Luis con firmeza. Creo que mi papel es compartir la verdad que he recibido con aquellos que están dispuestos a escuchar. Creo que cada persona tiene que tomar su propia decisión sobre dónde quiere adorar a Dios. Yo no puedo obligar a nadie a creer lo que yo creo, pero sí puedo ofrecerles la oportunidad de conocer la Iglesia Católica y de descubrir la belleza y la riqueza de su fe. El padre Luis hizo una pausa. El sudor comenzaba a aparecer en su frente. Pero dígame, padre Luis, preguntó Alejandro con una sonrisa irónica, si la Iglesia es tan importante, ¿por qué Jesús no la menciona explícitamente en los Evangelios? ¿Dónde dice Jesús, yo fundo la Iglesia Católica? La pregunta era directa y punzante. Parecía que el pastor Alejandro había acorralado al padre Luis. La tensión en el salón era máxima. Pastor Alejandro, esa es una pregunta interesante, respondió el padre Luis, manteniendo la compostura. Pero permítame hacerle una pregunta a usted. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? El padre Luis miró fijamente al pastor Alejandro. La pregunta era simple, pero fundamental. Por supuesto que creo que la Biblia es la palabra de Dios, respondió Alejandro con un tono de voz ligeramente defensivo, pero eso no responde a mi pregunta. ¿Dónde dice Jesús, yo fundo la Iglesia Católica? El pastor Alejandro estaba decidido a no ceder. El público observaba atentamente, esperando la respuesta del padre Luis. Pastor Alejandro, si me permite, quisiera mostrarle un pasaje de las Escrituras que quizás le dé una nueva perspectiva sobre este asunto, dijo el padre Luis, abriendo su Biblia en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, Jesús dice a Simón Pedro,
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El padre Luis hizo una pausa, mirando al pastor Alejandro. Padre Luis, entiendo su interpretación de este pasaje, interrumpió Alejandro, con un tono de voz escéptico. Pero muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje de manera diferente. Algunos creen que la piedra a la que se refiere Jesús no es Pedro, sino la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros creen que este pasaje se refiere simplemente a la autoridad espiritual que Jesús dio a todos sus discípulos, no solo a Pedro. Alejandro estaba haciendo un buen trabajo defendiendo su posición. Pastor Alejandro, respeto su opinión y la de los eruditos que menciona, respondió el padre Luis con calma. Pero permítame ofrecerle otra perspectiva. Si Jesús no hubiera querido que Pedro fuera el líder de su iglesia, ¿por qué le habría dado un nombre nuevo? Simón significa caña, algo débil e inestable. Jesús lo llamó Pedro, que significa piedra, algo sólido e inamovible. Jesús estaba cambiando la identidad de Simón, transformándolo en la roca sobre la cual construiría su iglesia. El padre Luis hizo una pausa para beber un poco de agua. Además, continuó el padre Luis, Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan esas llaves? Significan autoridad para gobernar, para enseñar, para perdonar pecados. Jesús le estaba dando a Pedro una autoridad especial que no le dio a los demás apóstoles, y esta autoridad, según la tradición católica, ha sido transmitida a los sucesores de Pedro, los papas, a lo largo de los siglos. El padre Luis estaba presentando sus argumentos con claridad y precisión. Alejandro frunció el ceño. Pero padre Luis, ¿no cree que es peligroso poner tanto poder en manos de un solo hombre? ¿No cree que el papado ha estado plagado de corrupción y abuso a lo largo de la historia? ¿Cómo puede usted defender una institución que ha cometido tantos errores? Alejandro estaba volviendo a la carga. El debate se estaba volviendo cada vez más intenso. Pastor Alejandro, yo no niego que ha habido papas que han pecado y que han cometido errores, respondió el padre Luis con honestidad. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres pecadores, y el papado no es inmune a la debilidad humana. Pero creo que el Espíritu Santo ha protegido a la iglesia de caer en el error doctrinal fundamental. Creo que la iglesia ha mantenido la verdad del Evangelio a lo largo de los siglos, a pesar de las imperfecciones de sus líderes. El padre Luis hizo una pausa y miró al público. Pero hay algo más que me gustaría compartir con ustedes sobre este pasaje de Mateo, continuó el padre Luis, volviendo a la Biblia. Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia de Cristo es indestructible. Significa que, a pesar de la persecución, a pesar de la herejía, a pesar de la división, la iglesia seguirá existiendo hasta el final de los tiempos. Y esto, mis amigos, es una promesa que solo puede cumplirse si la iglesia tiene una cabeza visible, un líder que la guíe y la proteja. Ese líder es el Papa, el sucesor de Pedro. Alejandro permaneció en silencio por un momento, visiblemente afectado por las palabras del padre Luis. Padre Luis, usted es un orador muy persuasivo, dijo finalmente, con un tono de voz más suave. Pero todavía tengo muchas preguntas sobre la Iglesia Católica. No estoy seguro de poder aceptar todo lo que usted dice. El pastor Alejandro parecía genuinamente confundido. Pastor Alejandro, yo no espero que usted acepte todo lo que yo digo de inmediato, respondió el padre Luis con una sonrisa. Solo le pido que siga buscando la verdad con sinceridad
Y si alguna vez tiene alguna pregunta sobre la Iglesia Católica, no dude en preguntarme. Estaré encantado de hablar con usted. El padre Luis extendió su mano hacia el pastor Alejandro. Alejandro estrechó la mano del padre Luis. La tensión en el salón comenzó a disminuir. Algunas personas en el público comenzaron a aplaudir. Parecía que el debate había llegado a un punto muerto. Pero entonces, el pastor Alejandro hizo una pregunta inesperada. Padre Luis, si la Iglesia Católica es tan importante, ¿por qué no permite que las mujeres sean sacerdotes? ¿No cree que esto es una discriminación injusta?, preguntó Alejandro con una mirada desafiante. La pregunta tomó al padre Luis por sorpresa. Un murmullo recorrió el auditorio. El debate había tomado un nuevo giro. El sudor en la frente del padre Luis se hizo más evidente. Él respiró hondo. Pastor Alejandro, esa es una pregunta muy importante, y entiendo por qué la hace, respondió el padre Luis tras una breve pausa. La Iglesia ha reflexionado profundamente sobre esta cuestión a lo largo de los siglos. La clave para entender la postura de la Iglesia no está en una supuesta discriminación, sino en la comprensión del sacerdocio como una representación de Cristo, el esposo, ante la Iglesia, su esposa. Y esto nos lleva a la última cena, el momento en que Jesús instituyó la Eucaristía. Observemos lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El padre Luis levantó la mirada del libro. El silencio en la sala era palpable. Todos esperaban la conexión. En ese momento, Jesús estaba instituyendo el sacramento de la Eucaristía, un sacramento que desde entonces ha sido celebrado por sacerdotes varones. Esto no es una imposición arbitraria, sino una comprensión profunda del papel del sacerdote como alter Christus, otro Cristo, que actúa en la persona de Cristo, el esposo, ofreciendo el sacrificio a la Iglesia, su esposa. Es una cuestión de identidad y representación, no de superioridad o inferioridad. El padre Luis hizo una pausa, observando la reacción del pastor Alejandro. Alejandro frunció el ceño. Pero, padre Luis, ¿no cree que esta interpretación es demasiado literal? ¿No cree que la Iglesia debería adaptarse a los tiempos y reconocer el papel fundamental de las mujeres en la sociedad?, preguntó, con un tono de voz firme. El pastor Alejandro parecía decidido a no ceder. Pastor Alejandro, la Iglesia no se opone al papel fundamental de las mujeres en la sociedad, respondió el padre Luis con calma. De hecho, la Iglesia siempre ha reconocido y valorado la contribución de las mujeres a la vida de la Iglesia y a la sociedad en general. Sin embargo, el sacerdocio es un llamado específico, un don que Dios otorga a algunos hombres para servir a la Iglesia de una manera particular. No es una cuestión de derechos, sino de vocación. Un hombre en la audiencia se levantó. Padre Luis, con todo respeto, me parece que está evitando la pregunta. ¿Por qué Dios no puede llamar a una mujer al sacerdocio? ¿Acaso las mujeres son menos capaces que los hombres?, preguntó con un tono de voz desafiante. La pregunta resonó en el auditorio, generando murmullos de aprobación y desaprobación. La tensión en el ambiente se hizo aún más palpable. El padre Luis respiró hondo antes de responder. La capacidad no es el problema, sino la naturaleza del llamado, comenzó, manteniendo la compostura. Dios llama a quien quiere, como quiere. La cuestión no es si una mujer es capaz o no, sino si Dios la llama al sacerdocio, y la Iglesia, a través de su tradición y su discernimiento, ha llegado a la conclusión de que el sacerdocio está reservado para los hombres. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia, padre Luis?, interrumpió el pastor Alejandro, levantando la voz. ¿Dónde dice que las mujeres no pueden ser sacerdotes? No encuentro ninguna prohibición explícita en las Escrituras.
El pastor Alejandro desafiaba al padre Luis a encontrar una justificación bíblica para la exclusión de las mujeres del sacerdocio. El padre Luis sonrió levemente. Pastor Alejandro, si bien es cierto que no hay una prohibición explícita, hay muchos pasajes que sugieren que el sacerdocio está reservado para los hombres. Respondió, con un tono de voz pausado. Consideremos las palabras de San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban la interpretación del padre Luis. El pastor Alejandro permaneció en silencio, con el ceño fruncido. El padre Luis continuó. San Pablo establece un orden en la creación. Primero Adán, luego Eva. Y este orden, aunque no implica una superioridad del hombre sobre la mujer, sí sugiere una distinción de roles. El hombre, como Adán, está llamado a liderar y proteger. La mujer, como Eva, está llamada a cooperar y complementar. Y esta distinción se refleja en el sacerdocio, que está reservado para los hombres. Pero, padre Luis, esa interpretación es muy tradicionalista, replicó el pastor Alejandro. San Pablo estaba hablando en un contexto cultural muy diferente al nuestro. No podemos aplicar sus palabras literalmente a la sociedad actual. La Biblia debe ser interpretada a la luz de los tiempos. El pastor Alejandro intentaba modernizar la interpretación de la Biblia. Pastor Alejandro, la Biblia es la palabra de Dios, y su mensaje es eterno, respondió el padre Luis con firmeza. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta el contexto cultural en el que fue escrita, no podemos ignorar su mensaje fundamental. Y el mensaje fundamental es que el sacerdocio está reservado para los hombres. No es una cuestión de discriminación, sino de obediencia a la voluntad de Dios. El padre Luis mantenía su posición con convicción. Un joven en la audiencia levantó la mano. Padre Luis, ¿pero qué pasa con las mujeres que sienten un llamado al sacerdocio? ¿Qué pasa con las mujeres que están dispuestas a dedicar su vida a Dios y a la Iglesia? ¿No deberían tener la oportunidad de servir como sacerdotes? El joven planteaba una cuestión de justicia y vocación. El padre Luis suspiró. Entiendo su pregunta y la respeto, respondió con sinceridad. Pero el llamado al sacerdocio no es simplemente un sentimiento o un deseo personal. Es un don de Dios, un don que Dios otorga a algunos hombres para servir a la Iglesia de una manera particular. Y la Iglesia, a través de su tradición y su discernimiento, ha llegado a la conclusión de que este don no se otorga a las mujeres. No es una cuestión de negar el valor o la capacidad de las mujeres, sino de reconocer la voluntad de Dios. El padre Luis miró al pastor Alejandro esperando una respuesta. Alejandro permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Después de un momento, levantó la cabeza y dijo, Padre Luis, respeto su posición, aunque no estoy de acuerdo con ella. Creo que la Iglesia debe seguir reflexionando sobre esta cuestión y estar abierta a la posibilidad de cambiar su postura en el futuro. El padre Luis asintió. Pastor Alejandro, la Iglesia siempre está abierta al diálogo y a la reflexión, respondió con una sonrisa. Pero también está llamada a ser fiel a su tradición y a su enseñanza. Y en este momento, la enseñanza de la Iglesia es clara. El sacerdocio está reservado para los hombres. El padre Luis dio por terminado el debate. La mayoría del público aplaudió, mientras que otros se fueron en silencio, reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. El pastor Alejandro se acercó al padre Luis y le extendió la mano.
Gracias por este debate, Padre Luis, dijo con sinceridad. Ha sido muy enriquecedor. El Padre Luis estrechó la mano del pastor Alejandro. El placer ha sido mío, pastor Alejandro, respondió con una sonrisa. Espero que podamos seguir dialogando en el futuro.